good morning or afternoon. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Montoya. Soy el maestro de su semestre, no sé, quinto, sexto. Todavía no estoy muy seguro en este momento que estoy grabando. I will start by explaining my method a little bit, and I will give you as much information as I can. I am intending on recording up to 40 videos explaining everything in English, everything from the beginning to the most complex parts, okay? Again, I think it is important to notice that even though you are in the 5th semester or maybe in the 6th semester, you may not have exactly the same level of English. There are many different reasons why. I know that some of you may have had a different teacher last semester. Some of you may have may have gotten here through the exam, to the placement exam. Some other people you may have not been taking English like for over a year or so. Maybe you didn't take English last semester. I don't know, maybe your teacher, you really didn't understand him or her. So to me, this semester, either if it is the 5th semester or the 6th semester, both these semesters, they are the final semesters that you have in the university. So I think it is really important that we check the final topics of the class. At the end of this semester, we are going to be checking everything. We're going to be checking relative clauses. We're going to be checking reported speech. We're going to be checking passive voice. We're going to be checking conditional sentences. We're going to be checking many different topics and things that are somewhat difficult to understand if you don't have the basics. So I will start by assuming that you don't have the basics, because not everybody knows what an auxiliary is. Not everybody knows what a noun is. Not everybody knows what an object is or what a pronoun is. And this is going to be super important if we want to speak about this later and final parts of the course. You cannot get there without knowing the basics, okay? So if you know this, I recommend you trying to check some of this, but if you think you know this, you can skip ahead in the chapters. I will be naming them according to the topic that we're gonna be speaking about in the moment, okay? So before we start, let me just tell you a couple of things. I will repeat that in Spanish because I really need everybody to understand. Yo sé que este curso, bueno, no sé si sea quinto o sexto semestre, los que me estén viendo ahorita, normalmente doy esos 2 semestres, tal vez incluso de algún otro, igual les va a servir. El problema es que para el final del quinto o del sexto semestre en la universidad son los últimos niveles que son obligatorios, y es bien importante que ustedes tengan claro cómo funciona todo, ¿sí? Al final de este semestre, al final del sexto semestre, del último semestre, nosotros ya vamos a estar checando reported speech, vamos a estar checando cláusulas relativas, vamos a estar checando oraciones condicionales, vamos a estar checando voz pasiva, y ese tipo de temas son importantes y son difíciles si no tenemos todos el mismo nivel, si no estamos en el mismo canal. Yo sé que venimos de lugares diferentes. Algunos de ustedes probablemente no tomaron inglés el semestre pasado o en todo el año. Algunos hicieron un examen de ubicación. Algunos tal vez hicieron, no sé, tuvieron algún maestro, algún otro. Algunos odian el inglés, otros más o menos lo entienden. Entonces, para poder entender los temas finales es necesario que todo el mundo sepa qué es un sustantivo, qué es un objeto, qué es un pronombre, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un auxiliar, cuántos tiempos hay, qué es un modal, un semimodal, cómo funcionan. Ese tipo de cosas vamos a tener que irlas viendo una a una, pero para poder llegar a ellas tenemos que empezar desde el principio. Si ustedes creen que ya tienen el nivel básico, si ustedes creen que esto les parece repetitivo, pueden ir adelantándose, porque voy a ponerle nombre directamente a cada uno de los capítulos. Esta es la introducción para que vean cómo funciona. Por lo menos vean la introducción. Les aseguro que a lo mejor, espero que les cambie un poquito la perspectiva de cómo funciona el idioma. Vamos a hacer, todavía no sé bien cuántos capítulos, son varias horas, tengo muchas horas de contenido, y pues a ver en cuántos capítulos acaba, ¿sí? Pero bueno, ok. I'm going to be switching between English and Spanish.
because I think it is important for you both to understand everything. I want to make sure that you understand everything. And also, I think that you need to be exposed to the English language. So I will be doing that. So I am sharing with you this, this presentation that I have made. This presentation, it has everything from the beginning to the end. So how to use this course, okay? Let me just read this part a little quickly for you. But before spending hours watching videos and wondering how to assimilate everything that's being said, which can be really overwhelming, you need to know that this course is a guide that contains the entire structure and all the information necessary to say everything in the English language. In order to be able to use it, though, there are no shortcuts, okay? The only way to master a language is by enjoying the activity of learning it. There are many different personalities, so there are many different approaches to learning English. For those who, like me, always hated it when the teachers didn't explain something because it wasn't a part of the day's class, or because it was something that we should have seen before, I present this information, okay? This is not gonna assume anything. No vamos a asumir nada, vamos a ir desde el principio hasta el final, ¿sí? Para mí es muy difícil hacer algo si no entiendo por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Antes de empezar con la parte del inglés, déjenme recordarles una cosa. Hay dos maneras de aprender inglés. There are two ways of learning English. And not only English, every language that you want. Cualquier lenguaje, cualquier idioma que ustedes quieran. Hay dos maneras. Está la manera orgánica y está la manera académica, la manera gramatical. Yo entiendo que la manera orgánica suena muy bien, porque la manera orgánica ustedes la ven todo el tiempo en YouTube, ustedes la ven todo el tiempo en comerciales, ustedes la ven todo el tiempo en publicidad. Les dicen, olvida la gramática, quema tu libro, no importa. Les dicen, vas a aprender inglés del mismo modo que aprendiste español, vamos a tener actividades, te vamos a sumergir en el idioma y eventualmente tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo vas a acabar hablándolo, vas a saber cómo hacerlo. Y entiendo ese modo, o sea, tiene sentido y existe, y así aprendimos español y así aprendieron inglés las personas nativas de países que lo hablan. Pero yo tengo un problema con eso. Mi problema con eso es que toma mucho tiempo, porque pónganse a pensarlo. ¿Cuántos años les tomó a ustedes aprender español? Uno nace, no dice nada por 2 o 2 años y medio, empieza a balbucear. Un niño empieza como a generar oraciones como a los 4 años y algo así complejo, una oración compuesta, una voz pasiva, una oración condicional, no te la hace bien hasta como los 6 años, sin instrucciones, sin gramática, sin que en la escuela les hayan explicado cómo, solo tratando de hacer sentido de todo lo que nos han dicho. El problema con eso es que en realidad es un proceso de prueba y error. Uno escucha y díganme, ¿cuánto tiempo escuchan español antes de empezar a hablarlo? Bueno, eres un bebé, realmente no estás pensando mucho, pero piénsenlo así. Un día tiene 24 horas, 10 días son 240 horas, ¿sí? 100 días son 2.400 horas. Y un año, 365 días, estamos hablando de cerca de 9.000 horas más o menos. Eso es un año. Antes de decir nada, pasas 2 años, 18.000 horas expuesto al idioma. Todos los días lo escuchas, a pesar de que tu cerebro no funciona igual, eres un niño muy pequeño, de todas maneras estás 18.000 horas expuesto antes de intentar decir cualquier cosa. Y luego pasas otros 4 años empezando a hablar, diciendo cosas. Para cuando tienes 6 años, tú tienes arriba de 50, 60.000 horas de práctica. Y estoy hablando de 24 horas al día porque vivir en una comunidad, en una cultura que habla español, significa experimentarlo todo el tiempo. ¿Sí? Cuando tú lo hablas, lo estás usando. Cuando tú lo escuchas, lo estás usando. Cuando alguien está en la televisión, cuando escuchas una conversación telefónica, cuando ves un comercial, inclusive cuando duermes. O me van a decir que no sueñan en español. Ni siquiera entonces están descansando. Yo nunca o no recuerdo haber tenido un sueño sin lenguaje. Es probable incluso que por eso no recuerde mis sueños antes de saber hablar, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión con esto es que sí se puede hacer digamos, una forma más orgánica, una forma más sin hablar de gramática y nada más ir entendiéndole. El problema con eso es que requiere tiempo y somos más inteligentes que un bebé, bastante más inteligentes que un bebé. No necesitamos 18.000 ni 40.000 horas. Pero ¿cuánto les gusta? ¿Una décima parte? ¿1.800, 4.000 horas?
tienen ese tiempo, quieren dedicárselo, pueden dedicárselo completamente, ¿sí? El problema es que por mucho que seamos mejores, un semestre de universidad está compuesto de un curso de 90 horas. 90 horas, si se dan cuenta, es básicamente 2 días, 3 días, 24, 48, 72, digamos 4 días. Y el semestre básicamente tiene 4 meses, 6 meses, contando las vacaciones, pero son como 4 meses de clases. Digamos, en medio año, ustedes tuvieron 4 días completos de clases. Y eso sí, pensamos que llegamos temprano, que no nos fuimos temprano, que realmente se trabajó en eso, que no estuvimos distraídos, que no nos fuimos al baño, las 10 faltas a las que tienen acceso o derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, a nivel universidad, ¿sí? A nivel educación superior, estamos hablando de que las personas hablan, si acaso, no sé, el 2% de su tiempo pasan en inglés y además están pensando en otro montón de materias, en otro montón de cosas. Entonces es muy difícil establecer un método orgánico con las constricciones de tiempo que tenemos como alumnos y maestros de universidad. Yo tengo el problema, déjenme les cuento, yo sé que me estoy haciendo bolas un poquito y no estoy empezando con esto, pero es importante. Yo tengo 8 años dando clases, ¿sí? Yo empecé a dar clases, yo no estudié para dar clases de inglés, yo no quise ser maestro. Yo aprendí, yo incluso reprobé inglés cuando estaba en la secundaria. Yo aprendí inglés cuando me empezó a interesar, cuando era adolescente y todas las cosas que me gustaban tenían que ver con el idioma. La música que me gustaba, las películas que me gustaban, todo tenía que ver con el inglés. Y empecé a estudiarlo por mi cuenta. Honestamente, cuando lo hice voluntariamente es cuando empecé a aprender, pero bueno, realmente me brincaron unos niveles cuando hice el examen de ubicación y nunca me supe la gramática básica. Hay muchas preguntas que tuve por mucho tiempo. Eventualmente seguí hablando, lo mejoré, no sabía por qué de muchas cosas, pero podía comunicarme perfectamente bien. Haciendo la historia corta, me ofrecieron un trabajo en una escuela particular. Empecé a dar clases ahí y yo tenía muchos nervios porque siempre pensaba, ¿qué tal que me preguntan algo que no sé? O sea, yo sé que hay 1000 cosas que no sabría cómo responder. Oye, ¿por qué esto? No sabría cómo responderlo. Prepararme era pensar en, wow, o sea, la multitud de preguntas que me podrían hacer que no tengo manera de responder. Y le pregunté a mi coordinadora y ella me dijo, no te preocupes, mira, en la clase de hoy vas a ver estas 2 páginas de este libro. Si te preguntan cualquier cosa que no esté en estas 2 páginas de este libro, diles, esta parte no es parte de la clase de hoy, eso lo vamos a ver después o eso debiste verlo antes y se acabó. Lo tuyo es la clase de hoy, estudia estas 2 páginas, responde todo y haz todo sobre estas 2 páginas. Y entonces pensé, eso me hacían mis maestros y honestamente no es una cosa que a mí me gustara mucho. Ahí donde estuve trabajando, donde empecé a trabajar, trabajé como por 4 años más o menos. Cuando empecé, yo creo que si me están viendo mis primeros alumnos, les ofrezco una disculpa, porque yo sé que no estaba muy preparado y creo que mis primeras clases fueron horribles. Pero pasé 4 años ahí, di todos los cursos, empecé con niños, les di a adolescentes, a jóvenes. Mi alumno más joven debe haber tenido unos 8 años, 7, el más viejo 60. Di clases como para principiantes, clases de preparación TOEFL, clases en empresas. Al final, cuando dejé de trabajar ahí, yo era el que más tiempo tenía y básicamente me había aprendido el contenido de los libros porque en realidad me gustaba estudiarlos y empecé a notar cómo ciertos temas de algunos cursos más básicos eran importantes para otros temas de otros cursos más complejos. Y se iban como amontonando, ¿no? Entonces empecé de repente, tenía yo alumnos avanzados o intermedios y estábamos viendo un tema que yo sabía que tenía relación con un tema básico y entonces empezaba por el tema básico y, ok, recuerdan cierta cosa que vieron hace un montón de tiempo, la mitad no se acordaba, lo veíamos en 20 minutos y después de eso tenía mucho más sentido de lo que estábamos hablando después. Entonces que empecé a hacer como mis relaciones, empecé a darme cuenta de que es muy complicado, ¿sí? He tenido alumnos otra vez de secundaria, de primaria, he tenido alumnos de 12 años y he tenido alumnos de universidad de 20 años que están viendo exactamente el mismo tema, ¿sí? Están viendo I do, I don't, you do, she does, he doesn't, y es lo mismo
desde que tienen 11 años hasta que tienen 21 años y no han avanzado. Para mí eso es un gran problema. De entrada creo que como maestros muchas veces cometemos el error de esperar perfección, de esperar que ustedes sepan y dominen un tema antes de pasar al siguiente tema. Y se aburren, les fastidia, no lo entienden, no sabemos explicarlo muchas veces también, es la verdad. Y entonces nunca pasamos de ese primer tema y cuando empezamos el siguiente año, el siguiente semestre, otra vez vemos el presente, otra vez vemos el pasado y nos dicen cómo quieren que avancemos si no se saben esto y pensamos, tiene razón, yo soy la persona que tiene el problema. Entonces, para mí no es tan importante ver el idioma como una escalera, como una cosa que vas subiendo peldaño a peldaño y que cuando manejas y entiendes perfectamente una parte, sigues a la otra y cuando entiendes la siguiente, sigues al tercer peldaño. Para mí eso no se puede realmente, porque no puedes separar el idioma. Yo no conozco a nadie que sepa perfectamente usar los tiempos simples, pero no tenga idea de los tiempos compuestos o de los tiempos perfectos o perfectos continuos. Yo no sé de nadie que tenga perfecta idea de cómo usar todos los tiempos, pero no sepa que es un objeto, que es un pronombre. Todo se entrelaza. Cuando estamos hablando de oraciones condicionales o de oraciones o de cláusulas relativas, estamos usando el presente, estamos usando el pasado, estamos usando el futuro, los modales, las mismas cosas de las que hemos hablado todo el tiempo. Pero si no las tenemos, o sea, digamos están entrelazadas, ¿sí? Entonces, para mí, lo importante no es ir subiendo una escalera y cambiar de tema solo cuando dominamos el anterior. Lo importante es acabar el curso. Empezar desde el principio, desde lo más básico, desde lo más simple, desde lo más redundante, si quieren, y encontrar cómo tiene sentido y llegar hasta el final, aunque no lo dominemos, que lleguen desde el principio hasta el final. Y esa es una pasada. Y a lo mejor se quedan, obviamente, en lo que dura el curso, a lo mejor se van a quedar con dudas, no alcanzamos a cubrirlo todo, no podemos asimilarlo tan rápido. Pero esa pasada les va a ayudar a entender en general cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona esto. Después de eso, ustedes pueden darle una segunda pasada, darle una tercera pasada. Habrá personas a las que les tome 3 o 4, unos meses. Habrá personas a las que les tome 10 o 15, unos años. Habrá personas que simplemente lo vean demasiado complejo y nunca terminen porque nunca estén lo suficientemente motivadas. Pero es importante verlo todo, desde el principio hasta el final. Y como disponemos más o menos del 1% de su tiempo, para mí es muy importante que usemos la gramática. Porque yo sé que suena aburrida, pero déjenme contarles un par de secretos de la gramática. La gramática no es única del inglés. La gramática, tenemos nosotros un problema porque muchas veces salimos de la escuela elemental, de la primaria, de la secundaria, sin entenderla por completo. No sabemos qué es un objeto, no sabemos qué es un pronombre, no sabemos qué es un adjetivo, nos acordamos de cosas así como sueltas, pero nunca realmente las aplicamos en nuestro habla. Y entonces acabamos ahí sin saber cómo funcionan las palabras, para qué sirven, qué son, de qué se tratan. Y el problema con eso es que si supiéramos gramática en nuestro propio idioma sería mucho más fácil, porque la parte que más nos molesta del inglés es la gramática, y esa es una cosa que debería estar ahí desde antes. El lado bueno de la gramática es que una vez que la entiendes, se la puedes aplicar a todos los idiomas. O sea, no solo es para el inglés. Si ustedes quieren aprender francés, alemán, lo que quieran, el tener una idea de gramática, una base sólida, les va a ser muy, muy útil, ¿sí? La gramática, de alguna manera, es el único atajo que existe, ¿sí? Aprender de manera orgánica significa prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es un poco complicado, ¿sí? Aprender por medio de la gramática significa que podemos hacer grupos grandes y decir, por regla, esto no se puede, y descartar todo lo que no caiga en las reglas. Y no tenemos que probar todas las combinaciones posibles, y no necesitamos 18,000, ni 20,000, ni 40,000 horas, ni siquiera 4,000 horas para poder nosotros como intuitivamente saber qué combinaciones funcionan y cuáles no. Si nosotros entendemos la gramática, podemos cortar todo eso, ¿sí? Podemos cortar el esfuerzo, podemos hacer una especie de... sí, es un atajo, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, este primer capítulo, disculpen, los voy a dejar como por este largo. Este primer capítulo aquí lo vamos a dejar, todavía ni siquiera hablamos del inglés, pero era importante para mí explicarles por qué funciona como funciona, cómo funciona, no sé. Para mí es muy importante darle como contexto al curso
para que sepan por qué les hablo de tantas cosas y cómo lo vamos a seguir usando. Y créanme que al final se van a dar cuenta de por qué era importante empezar desde ahí y hacerlo de esta manera. ¿Ok? De cualquier manera, bueno, el próximo, por favor, bueno, se los dije al principio, si ya están hasta aquí es que lo siguieron viendo. Si se brincaron y hasta ahorita llegaron a esta parte, por favor, escuchen esta parte porque es como, digamos, es la justificación del curso de cómo están hechas las cosas. Les prometo que al final van a entender mucho más de lo que entendían. ¿Ok?